Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van con las clases físicas? Bien, profe. Hola, muy buenos días. Buen día. Bien. Vamos a tratar de ver un poco lo que es del práctico uno, los puntos del 4 en adelante, más que nada para ver lo que es un análisis dimensional, porque este parcial que le van a tomar a ustedes va a ser un poco más lo que son ejercicios de movimiento, rectilíneo uniforme, rectilíneo variado, movimiento circular, movimiento o tiro parabólico. Ese tipo de ejercicios son los que entran y son más comunes. Por ejemplo, el análisis dimensional que uno hace para establecer si es que están bien o mal las dimensiones de un ejercicio, ustedes lo van a hacer dentro del mismo ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en, digamos, distancias de el recorrido de dos automóviles o de dos móviles, y una les da en centímetros y las otras les da en metros, es importante que ustedes siempre trabajen con las mismas unidades, ¿sí? Entonces, ustedes dentro de un ejercicio siempre van a tener que hacer el análisis dimensional para saber y establecer que están bien aplicadas las fórmulas, ¿sí? Ya sea de una forma o de otra. Bien. Vamos a empezar un poco con lo que es el punto 4 del trabajo práctico número uno, y de ahí ya vamos a avanzar hasta el punto 8 más o menos y vamos a pasar directamente al trabajo 2, ¿sí? ¿Alguno tiene duda de algún punto en específico del práctico uno? No, profe. Entonces, comencemos directamente con el ejercicio número 4, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio número 4 dice, un observador realiza mediciones de longitud con un instrumento que aprecia 0,1 milímetros, ¿sí? Después de realizar las mediciones, registra los datos para distintas longitudes. Tenemos 8,6, 45,2, 7,80, 6,42 y 2 centímetros. También tenemos 0,26. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de expresiones, si ustedes le está diciendo que el instrumento que nosotros estamos usando de medición tiene una exactitud de 0,1 milímetros, ustedes no pueden medir medidas que sean menores a eso. O sea, por ejemplo, una medida de 0,02 es imposible de medir para un instrumento que solamente aprecia 0,1. ¿Lo van entendiendo? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Ninguna todavía. Bien. Eso quiere decir que, por ejemplo, medidas de estas mediciones como ser 6,42 es imposible de apreciarla por el mismo decimal eh, 2 que está de más, ¿sí? Es algo que el instrumento no va a poder medir, sino que es algo que uno estaría adivinando. Entonces, una de las mediciones que están mal es 6,42. Otra que está mal, por ejemplo, es 7,80. Directamente debería ser 7,8, ¿sí? Esa también está mal expresada porque tiene más decimales de los que debería tener. La otra que sigue la misma regla es 0,26, ¿sí? Entonces, en estas tres mediciones están apareciendo más decimales de los que debería haber, ¿sí? Entonces, si uno quisiera corregir las mediciones, debería eliminar el último y dejarlo en 6,4, al otro 7,8 y el último en 0,2, ¿sí? Estos serían medidas bien registradas, ¿sí? Hay otra medida que también está mal registrada, pero por la falta de un decimal.
que es la de 2 centímetros. Esta medida le está faltando un decimal. Disculpame, Daniel, te puedo interrumpir. Sí, sí. En ese 0,26, ¿por qué no lo redondeamos al igual, digamos, 0,2 pusiste en vez de poner 0,3? Bien. Acá lo podemos redondear o no, pero el instrumento solamente puede apreciar 0,2. El redondeo sería parte de lo que se conoce como error y está contenido, según la apreciación, en más menos 0,1. ¿Ves? Es decir, el error de medición, que es el error de apreciación del instrumento, puede ser uno mayor a 0,3 o uno menor a 0,1. En este caso la medida está entre 0,2 y 0,3. ¿Sí? El instrumento solamente puede registrar 0,2 y nosotros podemos decir que por cercanía podría ser 0,3. Pero por ahora no lo vamos a redondear, solamente vamos a expresar el valor con su respectivo error. ¿Sí? Esto que se conoce como error de apreciación. Bien, bien, gracias. Bien. Nosotros acá tenemos 2 centímetros. ¿Cuántos milímetros son? 20. Bien, 20 milímetros. ¿Sí? Si el instrumento aprecia un valor de 0,1 milímetros, lo podríamos escribir como 20,0 milímetros. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que está midiendo el instrumento. Este de acá también está en centímetros. Son 7,80 centímetros. En milímetros, ¿cuánto sería? Serían 78 milímetros, ¿sí? O 70,0 milímetros, ¿sí? Siempre vamos respetando cuál es el error de apreciación que tiene como medida. Entonces, no podemos superar ese valor que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, si eran 6,4 milímetros, 6,42 milímetros no se puede medir porque el error de apreciación es de 0,1. La apreciación del instrumento es de 0,1. Solo podríamos medir 6,4. Veamos ahora, por ejemplo, 8,6 centímetros. Esto medido en valores de milímetros serían 86 milímetros. Y acá me estaría faltando el valor de apreciación, ¿sí? O me falta una medida o no se la puso o se quedó directamente con los números enteros, ¿sí? Entonces me falta la apreciación, podría ser que sea 86,0 milímetros. ¿Bien? ¿Van entendiendo cómo trabajar con las medidas y los errores? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, recuerden siempre que este valor que registra el instrumento es lo que me marca lo que se llama error de apreciación, ¿sí? Una mala medición puede tener un error de apreciación de 0,1 milímetros. Después, todas las demás medidas siempre que tienen que estar basadas siempre en la misma unidad que tiene el instrumento y tienen que tener en cuenta y en consideración que solamente se puede medir este valor detrás de la coma. Siempre tengan en cuenta para ver. ¿Sí? Veamos un poco lo que es el ejercicio 5. En el ejercicio 5 tenemos una ecuación, nos habla de la ecuación de Bernoulli, es una ecuación de fluidos, que la expresión es la presión más la densidad por la altura y por la gravedad más un medio de la densidad por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Sí?
Esto siempre tiene que mantenerse constante. Ahora, para que nosotros podamos sumar estas expresiones, todos tienen que tener las mismas unidades, ¿sí? Entonces, en esta parte es donde entra en juego lo que es el análisis dimensional. Eso quiere decir que si la presión, como nosotros tenemos acá, está medida en fuerza sobre longitud al cuadrado, todas las otras unidades tienen que quedarme de la misma forma. Veamos. Entonces, la presión es fuerza sobre la longitud elevada al cuadrado. Más la densidad, si yo me fijo acá, la densidad es masa sobre longitud elevado al cubo. La altura está medida en unidades de longitud. Y por último, la gravedad está medida, que es una aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado. Más un medio, que en realidad es una constante, no tiene unidades, por la densidad. De vuelta a la densidad es masa sobre longitud elevado al cubo por la velocidad elevada al cuadrado, que la velocidad es longitud sobre tiempo elevado al cuadrado. Entonces, en este análisis dimensional nosotros tenemos que ver que estos dos términos queden de la misma forma que el primero, fuerza sobre longitud al cuadrado. Si nosotros nos fijamos, la primera la vamos a dejar como está, fuerza sobre longitud. Vamos a trabajar la segunda. En la segunda, por ejemplo, tengo longitud al cubo y longitud, ¿sí? Voy a simplificar esta longitud con esta longitud y me va a quedar longitud al cuadrado. Ya me quedó el mismo denominador que la primera. Eso quiere decir que ya no voy a simplificar esto. Por otro lado, la fuerza, si nosotros desarmamos lo que es fuerza, la fuerza siempre tiene unidades de masa por longitud sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros acá vamos a tener masa por longitud sobre el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Si yo me fijo, tengo la masa, tengo la longitud y el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, estas tres directamente ya se pueden convertir en lo que es fuerza. Y en la parte de abajo solamente me quedaría la longitud elevada al cuadrado. Más. De este lado, por ejemplo, el 1/2 no lo voy a tener en cuenta, pero voy a trabajar con esta parte de acá. ¿Sí? Tengo masa sobre longitud elevada al cubo por el cuadrado, que es distributivo respecto del cociente, me va a quedar entonces longitud elevada al cuadrado sobre tiempo elevado al cuadrado. De la misma forma que en el anterior, puedo simplificar el cuadrado, el cubo de abajo, dejarlo en 2, con el cuadrado de arriba y acá dejarlo en 1, de manera de que pueda juntar masa sobre longitud por longitud sobre tiempo elevado al cuadrado y otra vez formar fuerza.
Entonces ya me quedaron las tres en la misma unidad. Fuerza sobre longitud elevado al cuadrado más fuerza sobre longitud elevado al cuadrado más fuerza sobre longitud elevado al cuadrado. Eso quiere decir que la suma de todos estos valores siempre me va a dar fuerza sobre la longitud elevada al cuadrado. ¿Entendieron cómo trabajar este ejercicio? Sí, pero con respecto al un medio ese, por qué lo veamos? Bien. Solamente porque estamos trabajando con las unidades. Claro, lo obviamos ahora solamente porque estamos haciendo análisis dimensional, ¿sí? Entonces el 1/2 en realidad no afecta al análisis dimensional, solamente es una comparación de las unidades. Ah, bien, 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 gracias. de Ahora, cuando ustedes tengan que realizar o aplicar fórmulas, ustedes sí tomen en cuenta los valores con los que van trabajando, ¿sí? Bien. Veamos un poco de lo que son vectores. Dice, se tiene dos vectores que forman entre ellos un ángulo de 60 grados. Entonces tenemos uno de los vectores tiene un módulo el doble que el otro. Si el valor de la resultante es de 7 unidades, hallar el módulo del vector. Entonces tenemos un ángulo que se forma entre los vectores, que es un ángulo de 60 grados. Digamos que tenemos el módulo de un vector, que lo llamemos U, es igual a 2 veces el módulo del otro vector, que lo vamos a llamar B. Tenemos el valor de la resultante, que es igual a 7 unidades. Vamos a guiarnos un poco con la gráfica. Vamos a tener un vector, cualquiera sea, vamos a tener otro vector, y tenemos el ángulo que se forma entre los vectores, que es de 60 grados. Podemos llamar al mayor U y al menor el vector B. Ahora, ¿cómo podemos sacar la resultante de estos dos vectores? ¿Les enseñaron cómo sacarlo? Por el método del paralelogramo es. Bien, puede ser, ¿sí? Eso quiere decir que voy a trazar un vector paralelo a este que pase por este lado y un vector paralelo a este que pase por este. Esto es una forma gráfica de hacerlo y la resultante quedaría en el medio. El valor de resultante que me está dando no es otra cosa que el módulo del vector resultante. Podemos trabajar de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, podríamos trabajar con algo que es la sumatoria de vectores para hacerlo de una forma analítica. Entonces, la sumatoria de los vectores en I va a ser igual a la resultante en I. Y otra puede ser con la sumatoria de los vectores en X va a ser igual a la resultante en X, ¿sí? Nosotros tenemos un vector U que es el único que tiene un ángulo, que es su ángulo de 60 grados, porque el otro vector que nosotros estamos usando, que es el vector B, está sobre la horizontal, entonces es puramente un vector en X.
podemos descomponer, según el ángulo de 60, ese vector u en una componente en y y una componente en x. Y tratar de trabajarlo de esta forma. Entonces, en y, por ejemplo, el único vector que yo tengo va a ser ri igual al vector u, que va a ser el módulo del vector u, por el seno de 60 grados. Ahora, si yo reemplazo ese vector, el ri es igual a 2 veces el módulo del vector b por el seno de 60 grados. Tengo ahora la componente y de la resultante. Vamos a ver la componente en x. En x tengo dos vectores, ¿sí? Los dos los puedo considerar positivos a la misma dirección, que es el módulo de b más, y acá voy a tener el módulo de u, que sería el módulo de u por el seno, por el coseno de 60 grados, ¿sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, tengo el módulo de b y puedo reemplazar el módulo de u por 2 veces el módulo de b. Y el coseno de 60, ¿cuánto es? Puede ser que sea 0,5. Sí, 0,5 es. En este caso, entonces puedo sumar por 2 por 0,5 me da 1, y la resultante en x me va a terminar dando 2 veces el módulo de b. Bien. Vamos a trabajar ahora la resultante. La resultante siempre es igual a la raíz cuadrada de la resultante en x elevada al cuadrado más la resultante en y elevada al cuadrado. De todo esto, yo sé que la resultante tiene un valor de 7 y va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en x que la resultante en x son 2 veces el módulo del vector b elevado al cuadrado más la resultante en y, que son 2 veces el módulo del vector b por el seno de 60. De acá, esto también elevado al cuadrado. De acá podemos empezar a despejar, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrado puede pasar como una potencia, la raíz cuadrada como una potencia cuadrada, y me va a quedar 7 al cuadrado, que son 49. Igual. Las potencias son distributivas respecto del producto. Entonces me queda 2 al cuadrado, que son 4, por el módulo de b elevado al cuadrado. Más. En este lado va a pasar lo mismo. 2 al cuadrado, que son 4, el módulo de b elevado al cuadrado, por
el seno cuadrado de 60. ¿Cuánto les da seno al cuadrado de 60? Bien, 3/4. Entonces, 49 igual a 4 por el módulo de b elevado al cuadrado más. Me va a quedar 3/4 por 4, me va a quedar solamente el 3, ¿sí? Por, otra vez, el módulo de b elevado al cuadrado. Acá yo ya lo puedo sumar. 49 va a ser igual a 4 más 3, que son 7. Y me queda el módulo de b elevado al cuadrado. Si voy despejando el módulo de b, que es el vector más chico, elevado al cuadrado, va a ser igual a 49 sobre 7, que esto no es otra cosa que 7. Por lo tanto, el módulo de b va a ser igual a la raíz cuadrada de 7, ¿sí? Que es lo que nos pedía. Hallar el módulo del vector menor. ¿Lo entendieron? Sí, 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 muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Me parece que no. No, profe. Vamos el 8. En el 8 dice, dado los vectores A, tenemos el módulo del vector A, que son 4 unidades, y con un ángulo de 53 grados. Tenemos un vector B, que es de 5 unidades, con un ángulo beta de 130 grados. Calcular el producto escalar y el módulo del producto vectorial, ¿sí? Vamos a trabajar esto y verlo un poco en la gráfica para que se vea un poco mejor. Ustedes tienen el ángulo A, que tiene 53 grados, eso quiere decir que tiene que estar en el primer cuadrante. Digamos que va a ser más o menos por ahí. Y tiene un ángulo de 53 grados. ¿Qué es esto? Tenemos un vector B que tiene un ángulo de 130 grados, que más o menos estaría por ahí. Y su ángulo es este, son 130 grados. Bien. Ahora, hay una fórmula que me dice que el producto escalar de dos vectores, que el producto escalar se simboliza con A punto B, es igual
al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿sí? Eso quiere decir que el ángulo que yo tengo que usar para poder aplicar esta fórmula no es el ángulo del vector B ni del vector A, sino el ángulo que queda en medio de los dos vectores, ¿sí? ¿Cuál sería ese ángulo? Yo me fijo ese ángulo. 80. Ah, no, 77. Bien, 177. vamos a ver. Sería 130 menos 53, ¿sí? La diferencia de los ángulos. 82. ¿Cuánto les da? 82. 82. Muy bien. Entonces, para aplicar esta fórmula vamos a usar este ángulo. Y vamos a decir directamente, el producto escalar de A por B va a ser igual al módulo de A, que son 4 unidades, por el módulo de B, que son 5, por el coseno de 82 grados. ¿Cuánto les da ese valor? 4.5 unidades. 4.5 unidades. ¿Entendieron cómo se hace? Ah, unidad al cuadrado, ¿no? Porque unidad Esto en realidad no tiene valores, si solamente se multiplica. Puede ser que quede en unidades cuadradas. Este producto, recuerden una cosa muy importante de este tipo de producto. Este producto solamente da un número, nunca les va a dar un vector, ¿sí? El producto escalar siempre genera un número. Vamos a poner unidades cuadradas. Vamos a ver ahora el producto vectorial. En el producto vectorial es contrario a lo que es el producto escalar. Este genera un vector, pero en este caso solamente me están pidiendo el módulo del producto vectorial. Ese simboliza como A por B, A producto cruz por B, ¿sí? Siempre lo van a tener de esa forma. En el caso del módulo es fácil de determinar porque se plantea una fórmula similar, que es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman los vectores. Entonces, el producto cruz va a ser igual a 4 unidades por 5 unidades por el seno del ángulo de 82 grados. ¿Cuánto les da ese valor? $19,8 puede ser. Sí, 19,8. Bien. Entonces, esto es un módulo. Es el módulo del vector que se genera por el producto vectorial del vector B y el vector A. ¿Sí? ¿Entendieron cómo se resuelve? ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Ninguna duda. Profe, ¿qué significa U al cuadrado? ¿Unidad? Unidades. Unidades al cuadrado. ¿Sí? Este tiene unidades nada más, es un vector. El ángulo entre los dos es 77. ¿Hicieron bien la resta? ¿130 menos 53? Sí, es 77. Entonces utilicen acá coseno de 77 y seno de 77. ¿Sí?
¿Cuánto les da? El producto escalar me da 4,5 redondeando Ujú. y el vectorial me da 19,5 redondeando. ¿Les dio lo mismo a los demás? Sí, sí, sí. Bien, Ahí sí. bien. Entonces tengan mucho cuidado de restar los ángulos, ¿sí? Siempre recuerden que el ángulo que se usa para estas dos fórmulas es el ángulo comprendido entre los vectores, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda de otro punto del práctico 1 o si pasamos al 2? No, profe. Veamos el 2. En el práctico 2 lo que vamos a ver es un poco de cinemática en una dimensión. Vamos, vamos a trabajar siempre en la cinemática en una dimensión con fórmulas que nosotros conocemos, ¿sí? Por ejemplo, la cinemática en una dimensión lo que estudia es el movimiento de un cuerpo, una partícula, un móvil, en dirección recta que parte siempre, que tiene una cierta velocidad, ¿sí? Esa velocidad es el cambio de espacio que va a tener la partícula con respecto al tiempo. ¿Quieren hacer de problemas adicionales estos? ¿Cómo, profe? Me estaba diciendo que quieren hacer los problemas adicionales. A ver, bueno, veamos unos cuantos problemas adicionales antes de empezar con la otra práctica. Por ejemplo, Creo que yo estaba haciendo el 3 y no me salía. del práctico 1, el adicional del práctico 1. Sí, de los ejercicios adicionales. Bien, lo veamos. Por ejemplo, el 1 dice calcular el valor del diámetro de una esfera maciza de oro puro de densidad. Tenemos la densidad del oro. La densidad por lo general lo ponemos con esta, con delta, y si no algunas veces le va a aparecer con rho. Con cualquiera de los dos es densidad, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En este caso vamos a usar el delta de 19,324 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos nosotros la masa, que la masa que tiene la esfera es de 42,5 gramos. Vamos a ver, tenemos una esfera y esta esfera tiene esa densidad y esa masa. Nosotros podemos sacar de la densidad el volumen, porque la densidad de cualquier cuerpo no es otra cosa que masa sobre volumen, ¿sí? Eso quiere decir que si yo de acá puedo despejar el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Reemplazando los valores, el volumen va a ser igual a la masa, que son 42,5 gramos, dividido la densidad de 19,324 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto les da 42,5 dividido en 19,324?
Bien. 2.19 centímetros cúbicos. Tenemos entonces el valor. Vamos a ver ahora que como esto es una esfera, el volumen de la esfera es conocido. 3/4 de pi por el radio elevado al cubo. Lo que me están pidiendo a mí en este caso es que yo encuentre el diámetro de la esfera, ¿sí? Encontrando el radio puedo encontrar el diámetro porque yo sé que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, podemos despejar de acá el radio y decir el 4 que está dividiendo pasa multiplicando, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, pi que está multiplicando pasa dividiendo y la potencia pasa como una raíz. Entonces el radio de la esfera va a ser la raíz cúbica y me va a quedar 4 veces el volumen sobre 3 pi. ¿Hasta acá lo entendieron? ¿Les quedó alguna duda? No, ninguna. ¿Entienden cómo hacer el despeje o quieren que los haga paso por paso? No, sí se entiende, profe. Va. No sé si alguno no entiende. Sí se entiende. Bien. Entonces, reemplazando el radio va a ser igual a la raíz cúbica de 4 por el volumen de 2,19 que encontramos dividido en 3 por el valor de pi. ¿Cuánto les da el radio? A mí me dio 0,975. 0,975. 0,975, 0,97. Está bien. ¿Sí? Y esto está en centímetros. Bien, tenemos el valor del radio. Necesitamos el diámetro, que es 2 veces el radio, entonces el diámetro va a ser 2 por 0,97 centímetros. ¿Cuánto les da el diámetro? 1,95. Bien, 1,95 centímetros. Bien, ¿entendieron cómo trabajarlo? ¿Se entienden cómo hacer el ejercicio? Esa es la forma de trabajar, ¿sí? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, ustedes van viendo la fórmula de la densidad, que la densidad siempre es masa sobre volumen, y a partir de eso tenemos que ir conociendo también que como es una forma definida, una esfera, el volumen de la esfera siempre es 3/4 pi por radio al cubo, ¿sí? Entonces, esta es la forma de trabajar. Veamos un poco lo que es el B. Dice, la operación entre los vectores indicada a menos b es equivalente a b menos a menos b, a más menos b o b más menos a. ¿Cuál sería el equivalente?
la C. ¿Sí? Ustedes están sumando dos vectores y un vector contrario. Eso quiere decir, cuando ustedes tienen una resta de dos vectores, por ejemplo, un vector A, que es este, un vector B, que es este, si ustedes lo suman, se hace con el método del paralelogramo. Pero si ustedes lo restan, al segundo vector se le cambia el signo y por lo tanto va a ir en signo contrario. ¿Ven? Y recién ahí se le va a hacer la suma por método de paralelogramo. Eso es una diferencia de dos vectores, donde el resultante va a ser este. Ahora, en el caso del C, justamente es eso. Al ponerle menos b, lo que hace es invertir el vector b y después recién sumarlo como si fuesen la suma de dos vectores, ¿sí? Por lo tanto, la operación C es equivalente a la operación A menos B. ¿Lo entendieron? Por eso también ustedes tienen que respetar en lo que son vectores el orden. No es lo mismo A menos B que B menos A, ¿sí? Porque si nosotros hacemos B menos A, B sigue manteniendo su dirección y el que cambia de dirección es A. Y la resultante saldría hacia el otro lado, ¿sí? ¿Hasta acá van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Me parece que vamos bien hasta el momento. Bien. El punto 3 dice, un auto viaja a 7 kilómetros hacia el norte, cambia entonces su rumbo de viaje y finalmente se detiene cuando está 17 kilómetros suroeste del punto de partida. Encuentre el módulo del desplazamiento del auto en el segundo tramo del viaje. Vamos a tomar de referencia que el auto comenzó en el centro de ejes, ¿sí? Después de eso, el auto viajó hacia el norte, que sería hacia arriba, 17 kilómetros. No, 7 kilómetros. Es decir, el auto se movió hasta aquí. Después, el auto hace un segundo tramo que no se sabe cuál es su dirección, pero al final se dice que está 17 kilómetros suroeste. Eso quiere decir que el auto está suroeste 17 kilómetros, ¿sí? Lo que nos están preguntando es cuál es la dirección del segundo tramo que viajó, ¿sí? Entonces, el primer tramo son de 7 kilómetros, el segundo tramo se desconoce, lo vamos a llamar X, y el tercer tramo, que es digamos el punto final al cual llegó, son 17 kilómetros suroeste, ¿sí? Eso quiere decir que son 17 kilómetros y acá está formando un ángulo de 45 grados en esta parte, porque está entre el sur y el oeste, justo en el centro.
En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una suma de vectores, ¿sí? El vector que está con azul, que son los 17 kilómetros, no es otra cosa que la resultante. Por lo tanto, esto lo vamos a llamar mejor de otra forma. Vamos a llamarlo. Podemos trabajar con las resultantes. La resultante, que es la suma de los vectores, en X, por ejemplo, va a ser igual a la resultante en X. En este caso tengo la resultante. La resultante no es otra cosa que los 17 kilómetros por, si es en X, coseno de 45. ¿Sí? Pero como es en X negativo, esto es negativo. Ahora, si yo sumo los otros dos vectores, yo me tengo que fijar que este vector que está acá, por ejemplo, no tiene componente en X, es totalmente vertical y solamente en Y. Pero este que está acá y que yo desconozco tanto su módulo como su ángulo, sí tiene componente en X y va a ser AX. ¿Ven? Entonces, la componente en X de ese vector es menos 17 por el coseno de 45. ¿Cuánto les da eso? Menos 12. Menos 12. Vamos a trabajar con la suma de vectores en Y, que va a ser igual a la resultante en Y. Otra vez de la misma forma, si yo me fijo, la resultante en Y es hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y otra vez son los 17 que tengo como resultante por el seno de los 45 grados. ¿Sí? Pero del otro lado yo tengo dos vectores. El vector de 7, que es hacia arriba, por lo tanto es positivo, y el vector que no conozco, que es negativo, menos A por I. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Me va a dar, si yo este A por I o a este AI lo paso al otro lado, pasa positivo, y este que está negativo pasa positivo. Entonces el AI va a ser igual a 7 más 17 por el coseno de 45. ¿Cuánto les da la componente I del vector A? ¿19? Sí, a mí también sería 19. 19. Sí, Yo hice también eso con seno y me salió también 19 lo mismo. bien. Con seno, con coseno. Okay. Sí, también me sale 19. Profe, ¿por qué pone 7 menos A y Bien. El 7 va porque el vector 7, que Claro, es eso el me primero, entendí. es hacia arriba. ¿Ves? Positivo. El vector AI va hacia abajo, por lo tanto su componente I es negativa. Por eso es que queda 7 menos AI. Y la resultante también va hacia abajo, por eso también se considera negativa. ¿Sí? Recuerden siempre que lo que son vectores tienen una convención de signo. Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. ¿Sí? Lo que es en X también, si va hacia derecha consideramos que es positivo, si va hacia izquierda consideramos que es negativo. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, 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 profe. estaban preguntando ahí por la unidad, ahí queda en kilómetros, ¿no? Sí, estos quedan en kilómetros. Ahora, teniendo ya los dos desplazamientos en X y en Y, lo que nos están pidiendo es el módulo del desplazamiento total.
Por lo tanto, nos queda calcular el módulo de ese vector de desplazamiento A, que va a ser la raíz cuadrada de A en X elevado al cuadrado más el A en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces el desplazamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 12 kilómetros al cuadrado más 19 kilómetros al cuadrado. ¿Cuánto les da el módulo del vector o el módulo del desplazamiento? $12,76 me dan. Ah, no, está mal. Bueno, Ahí no se podría aplicar teorema de coseno para calcular X. A mí me salió 14,73. recuerden que esto lo tienen que poner positivo, ¿no? El cuadrado elimina el negativo. Teorema del Claro. coseno para calcular esto. Podría ser, sí, Sí. también. Por teorema de coseno también Ahí se puede. tenés 45 más 90 sería 135 grados. Claro, El ángulo directamente. sí, también. Habría que ver si sale igual, ¿no? Claro, también podrías hacerlo también de esa forma. Tendría que darte de las dos formas el mismo resultado. Ok. 22,47 me sale a mí. Bien, ese sí. 22,47 kilómetros aproximadamente. ¿Sí? Con teorema de coseno también se puede hacer. ¿Sí? Recuerden que el teorema de coseno lo que les dice es que ustedes tienen que tener el coseno del ángulo entre dos vectores. Va a ser la suma de los cuadrados de los otros vectores más el doble producto del módulo de uno por el módulo del otro por el coseno que forman los dos vectores. También tendría que darles lo mismo. ¿Sí? ¿Entendieron cómo hacer el ejercicio? Sí, pero ¿cuál es el otro método que estaba diciendo recién? Por teorema del coseno. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que se forma hacia arriba tenemos un vector, hacia abajo tenemos otro vector y después tenemos este. ¿Ven? Nosotros habíamos dicho que acá teníamos un ángulo de 45. Si nos fijamos acá, tenemos el ángulo de 45 acá. Y en la parte de arriba tenemos un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, tengo 45 y 90. Sería 135. Tengo acá 7 kilómetros y tengo acá 17 kilómetros. ¿Se acuerdan del teorema del coseno? Era hipotenusa al cuadrado más a al cuadrado más b más menos 2 ab por el coseno. No. Menos 2. A ver, sí, ese. Sí, eran los dos catetos al cuadrado menos 2 por un cateto, por el otro cateto, por el coseno que queda en medio de los catetos. ¿Sí? Sería entonces el vector este que lo vamos a llamar A, igual que hace rato. A va a ser igual a 7 al cuadrado
más 17 al cuadrado menos 2 por 7 por 17 por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos, que es 135 grados. ¿Cuánto les da? No sé dónde dice mal, pero a mí me sale, como hace rato sería 14,32. Y el que nos salió, que estaba bien, es 22,47, ¿no? Claro, el que nos había salido 22,47. Y acá faltó un cuadrado. Sí, me está faltando el cuadrado. Cuadrado 22,5 me da. ¿Sí? Este cuadrado va a pasar como raíz. Va a ser la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da todo esto? Les da alrededor de 500, ¿no? ¿Puede ser? Sí, por ahí. $506. Bien. 506,29 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Sacando la raíz, el A les va a dar otra vez 22,5 kilómetros aproximadamente. ¿Sí? Ven cómo de las dos formas les da lo mismo prácticamente. ¿Sí? Ah, claro. Entonces, siempre van a llegar al mismo resultado cualquiera sea la forma que aplique. Esto lo aplicamos acá como una suma de vectores trabajando con componentes, como lo haríamos normalmente con cualquier vector. Y esto utilizando trigonometría. También es válido, también se lo van a aceptar y siempre van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Entendieron los dos procedimientos? ¿Les quedó alguna duda? No, Dani. Bien. Veamos el 4. Dice, tres fuerzas actúan sobre una masa, una fuerza de 16 newton, lo hace con un ángulo de 45 grados con el eje X. Otra fuerza de 20 con un ángulo de 135 grados con el eje X. Si la fuerza neta o resultante actúa sobre la masa y es de 12 y está dirigida a lo largo del eje Y, encuentre la magnitud y dirección de la tercera fuerza. En este caso vamos a trabajar directamente con vectores. Tenemos un ángulo de 45 grados en el eje X. De 16 newton. Otra fuerza que actúa con 135 grados. Por último, tenemos la resultante. En este caso, la resultante me dice que está a lo largo del eje y que vale 12 newton. Bien. Tenemos 12 newton aquí. Tenemos en esta 16 newton. Tenemos en esta 20 newton. En este caso tenemos 45 grados en esta parte,
135 en esta parte, y tenemos una tercera fuerza que no sabemos dónde está ni hacia dónde va, ¿sí? En este caso yo voy a suponer que la segunda fuerza está hacia abajo, la tercera fuerza, perdón, está hacia abajo. No conozco el módulo ni la dirección, pero por lógica vamos a suponer que está hacia abajo. Eso porque si yo me fijo, esta fuerza tiene 16 newton y esta 20. Las componentes en X se tienen que anular para que esta sea vertical. Entonces la fuerza que me queda sí o sí tiene que ir hacia el lado derecho. Ahora, esta vale 20 y esta vale 16. La suma de las componentes verticales de estas dos me parece que debería ser mayor a 12. Por lo tanto, la otra fuerza debería ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar de esa forma. Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y esto va a ser debido a que, si me fijo, la resultante es puramente vertical, ¿sí? No tiene ninguna componente en X. Todas las componentes son componentes en Y. Entonces, para descomponer vamos a trabajar con los ángulos. Por ejemplo, la 16 es positiva, sería 16 newton por el coseno de 45 grados. La de 20 es negativa, y esos 135 grados que tiene acá son equivalentes a 45 grados que tiene en esta parte, ¿sí? Entonces me va a quedar lo mismo que más menos 20 newton por coseno de 45. Ahora, la otra fuerza que desconozco, que la vamos a llamar F directamente, tiene una componente en X que es positiva, ¿ven? Y sería esta de acá. Eso quiere decir que esta va a sumar más un valor fx que desconozco. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta acá lo van entendiendo? Bien. Vamos a despejar entonces el fx, la componente en x de la fuerza desconocida. Esa componente en x, si me fijo, esto que está restando va a pasar sumando 20 newton por el coseno de 45 grados, y este que está sumando va a pasar restando, menos 16 newton por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto les da la fuerza en X? $2,82 podría ser. A ver, A mí también me sale 2,82. Sí, sí, da 2,82. sí, 2,82. 2,82 newton. Listo, ya tenemos la componente en X. Vamos a trabajar ahora con la suma de fuerzas en Y, otra vez haciendo referencia a lo mismo. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y en este caso ya no es igual a 0, sino que es igual a la resultante que me daba en un principio, que me dice que son 12 newton verticales. Entonces me va a quedar igual a 12 newton. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser la componente en Y del vector de 16, que es esta componente, más la componente en Y del vector de 20, que es esta, menos
la componente en y del vector f, que sería el valor fi. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 20 por el seno de 45 más los 16 newton por el seno de 45 menos la fuerza N. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, si despejo la fuerza en I, esta fuerza que está negativa pasa a positiva y el 12 que está positivo va a pasar negativo. La fuerza en I va a ser igual entonces a los 20 newton por el seno de 45 más 16 newton por el seno de 45 menos los 12 newton que teníamos de referencia. ¿Cuánto les da la fuerza en I? Trece coma 13,45. 13.45. ¿Le da lo mismo a los demás? Bien. Sí, es lo mismo. Bien. Entonces ya tenemos las dos componentes, fi, y tenemos la componente fx del vector. Encuentre la magnitud, dirección de la tercera fuerza. Ahora, una cosa antes de que sigamos es que si ustedes van a suponer el vector y cuando ustedes calculen fx o fi les da negativo, eso quiere decir que ustedes pusieron al revés el sentido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos calculado de esta forma y nos hubiera dado que el fx era negativo, pero el fi positivo, eso quería decir que el vector no estaba aquí, sino hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, profe. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a seguir trabajando con las componentes que acabamos de encontrar. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a calcular ahora primero el módulo y para calcular el ángulo vamos a usar la tangente, ¿sí? El arco tangente del ángulo que estamos buscando. Entonces, el módulo de la fuerza o la magnitud de la fuerza no es otra cosa que la fuerza en x elevado al cuadrado más la fuerza en y elevado al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de 2,82 newton al cuadrado más 13.45 newton elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuánto les da el módulo de la fuerza? $13,74. 13.74. Bien, ya tenemos la magnitud del vector. Entonces, cuando queremos calcular el ángulo, la tangente del ángulo alfa que forma el vector va a ser igual a RI, o la resultante en Y, sobre la resultante en X. En este caso, la fuerza en Y sobre la fuerza en X.
despejando el ángulo, alfa va a ser igual al arco tangente de FI sobre f de x. Alfa va a ser igual entonces arco tangente del valor FI 13.45 sobre el valor fx, que era de 2,82. ¿Cuánto les da? $78,15 me da. Bien, Sí, a mí también me da 78,15. bien, bien. Vamos a ver el gráfico, ¿sí? Siempre vamos a guiarnos de este gráfico para saber cuál es el ángulo real. Nosotros podemos calcular un ángulo. El ángulo de 78, si me fijo, es el ángulo que está puesto en esta parte, ¿ven? Pero no es el ángulo real. El ángulo real, o el ángulo que siempre nosotros describimos, es desde el eje de x0, que vendría a ser toda la vuelta completa hasta que llega al vector o a la fuerza, ¿sí? ¿Cuánto sería el alfa que estamos buscando? Que es 360 menos 78,15. muy bien, 370 menos 78.15, que Son sería 222 grados. 181,85 grados. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí, 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 Bien. lo mismo. Entonces, cuando ustedes tienen que describir un vector, ustedes lo pueden hacer en forma de sus componentes x, y, diciendo si son positivas o negativas, o describirlo con el módulo y con el ángulo, ¿sí? Con el módulo sería, en este caso, por ejemplo, la fuerza, que es de 13,74, con un ángulo alfa de 281 grados. Y si por ahí no queda muy claro con esos dos valores, también se les puede hacer una flecha indicando cuál es la dirección que sigue el vector, ¿sí? ¿Entendieron cómo hacer el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? Me parece que No, no. profe. Bien. Veamos el 5. El 5 dice, se tienen dos vectores cuyas magnitudes son de 5 y de 7 unidades. ¿Qué ángulo deben formar entre ellos para que la resultante tenga la magnitud igual al vector mayor o igual al vector menor? ¿Cómo podemos hacer esto? A ver. Tenemos un vector A que tiene un módulo de 5 unidades, un vector B que tiene un módulo de 7, y nos están pidiendo el ángulo que se forma entre ellos, que digamos que es el ángulo alfa. La idea de estos dos es que la resultante, o el módulo de la resultante, mejor dicho, en el primer caso sea igual
al vector mayor, que sería c igual a 7. Digamos que estos son los dos vectores. Este, el vector de 7. Esto lo voy a hacer. Y este, el vector de 5. Hay un ángulo comprendido entre vectores y me dice que la resultante tiene que tener el mismo módulo que el de 7. ¿Cómo lo trabajaría? ¿Se les ocurre alguna idea? Podemos trabajar con los vectores de la misma forma que hace rato. ¿Sí? En este caso sabemos que la resultante, que es 7, va a ser igual a la raíz cuadrada, mejor dicho, vamos a trabajar con 7 al cuadrado, va a ser igual a rx al cuadrado más ri al cuadrado. Ahora, de acá nosotros sabemos que si descomponemos las fuerzas, la fuerza en A solamente tiene un componente en X, solamente va a aparecer acá. Y la fuerza en B si tiene componente X en Y. Entonces vamos a trabajar con la sumatoria y veamos si podemos sacarlos de aquí. La sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la resultante en X. En este caso, como estamos considerando las fuerzas, la resultante en X va a ser igual a la fuerza de 5 más la fuerza de 7, que es 7 por el coseno del ángulo que desconozco, igual a Rx. Si trabajamos con las fuerzas en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la resultante en Y. Y aquí nosotros podemos decir que la resultante en Y solamente tiene una componente, porque hay una única fuerza que tiene valor Y, que sería 7 por el seno del ángulo desconocido, igual a R. Bien. Podemos trabajar con esta fórmula y ver qué nos queda, ¿sí? Entonces, 7 al cuadrado, que son 49, va a ser igual a Rx al cuadrado, que son 5 más 7 por el coseno del ángulo desconocido elevado al cuadrado, más Ri al cuadrado, que son 7 por el seno del ángulo desconocido elevado al cuadrado. Ahora, esto no es otra cosa que el cuadrado de un binomio. Cuadrado del primer término, que son 25, más el doble producto de 5 por 7 por el coseno de A, de alfa, más el cuadrado del segundo término, que va a ser 7 al cuadrado, que son 49, por el coseno al cuadrado del ángulo desconocido, más. En este caso va a pasar lo mismo, pero este no es cuadrado de un binomio, sino que es cuadrado de un producto. El cuadrado se puede distribuir respecto del producto. Entonces me va a quedar 7 al cuadrado, que son 49, por el seno al cuadrado del ángulo.
Si yo me fijo, estas dos expresiones son iguales. 49 lo puedo sacar como factor común y me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, la primera parte del ejercicio va a quedar 49 igual 25 más, ¿cuánto les da? 2 por 5 por 7. ¿70 puede ser? Bien. Por el coseno del ángulo desconocido. Y si del otro yo saco factor común 49, me va a quedar coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Esto no es otra cosa que la identidad fundamental trigonométrica, y esto es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto solamente les queda el 49. ¿Lo van entendiendo? Yo me perdí un poco. Bien, ¿dónde te perdiste? En el segundo, a ver, sería en 49 igual a 25, más todo ese término, ¿cómo lo sacamos? Bien, de acá, cuadrado de un binomio, ¿sí? Recordad que cuadrado de un binomio te dice que cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Ves? Cuadrado del primer término, 5 al cuadrado 25, más el doble producto del primero, 5, por el segundo, 7 por coseno de alfa. ¿Ves? Más el cuadrado del segundo término, 7 al cuadrado, que son 49, coseno cuadrado de alfa. ¿Ves? Este término de acá, elevado al cuadrado, es lo mismo. El cuadrado se distribuye respecto de la multiplicación. Entonces me va a quedar 7 al cuadrado, que son 49, seno cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Lo vas entendiendo? Sí, ahí sí. Entonces vamos a ir resolviendo. 25 queda como 25, y esto lo vamos a multiplicar. 2 por 5 son 10, por 7 son 70. Coseno de alfa. De este lado yo tengo 49 coseno cuadrado de alfa más 49 seno cuadrado de alfa. En este caso puedo sacar factor común 49, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Y esto, recordemos que es la identidad fundamental trigonométrica, es igual a 1, ¿sí? Ahí está, ahora sí. Muchas gracias. De nada. Entonces me queda 49 igual 49. Este 25 lo voy a pasar restando, menos 25. Este 49, porque todo esto se hizo 1, me queda solamente 49. También lo paso restando, menos 49. Igual, y me va a quedar 70 coseno de alfa. En este caso, 49 se anuló con 49, me va a quedar menos 25. El 70 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y me va a quedar esto igual al coseno de alfa. Entonces alfa va a ser igual al arco coseno de menos 25 sobre 70. ¿Cuánto les da? $110 me sale a mí. 110,92. ¿A los demás les da lo mismo? Bien, 110,92 grados. Ese es el ángulo que está comprendido entre los dos vectores para que la resultante sea igual a 7. ¿Sí?
¿Lo entendieron? ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Profe, a mí se me salió un segundo del Meet. Ajá. ¿Podría subir un poco la diapositiva? La diapositiva. El Word. Sí, la pizarra. Sí, las clases quedan grabadas, ahora las estoy grabando. Cualquier cosa las voy a subir más tarde, ¿sí? Ah, todo bien entonces. No, no hay duda. Yo ya sabía eso de la identidad. Bien. Bien, cuando tengan que hacer para el otro caso, que es cuando el vector sea igual al menor, lo único que va a cambiar es que en vez de 49 voy a tener igual a 25, ¿sí? Lo vamos a hacer, por si acaso. Entonces, en el caso de un vector que sea igual al vector menor, vamos a tomar de referencia otra vez que 5 al cuadrado, que es el vector menor, va a ser igual a la resultante en x al cuadrado más la resultante en y elevada al cuadrado. Otra vez haciendo lo mismo, 25 va a ser igual la resultante en x, que es 5 más 7 por coseno de alfa al cuadrado, más la resultante en y, que son 7 por seno de alfa elevado al cuadrado. Otra vez vamos a entrar en lo mismo. La única diferencia es que para no hacer tanto paso vamos a saltar esta parte de acá, ¿sí? Entonces 25 va a ser igual a 5 al cuadrado más 2 por 5 por 7 por el coseno más el segundo término al cuadrado, 49 por el coseno cuadrado. Y acá teníamos 49 al cuadrado por seno cuadrado, sacando factor común de esos dos, coseno, me va a quedar 49 por coseno cuadrado más seno cuadrado. Otra vez tenemos identidad fundamental trigonométrica y otra vez vamos a ir despejando. 25, el 25 que está acá pasa restando, menos 25, el 49 que está de este lado también va a pasar restando, menos 49, igual a 70 por el coseno de alfa. 25 anula 25 y me va a quedar menos 49. El 70 que está multiplicando va a pasar dividiendo, igual al coseno de alfa. Por lo tanto, alfa es igual al arco coseno de menos 49 sobre 70. ¿Cuánto les da el ángulo? No te olvides de ponerle el negativo adelante, pues es menos 49 sobre 70. Les va a dar 134.42 grados, ¿sí? Bien. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? No hay duda, profe.
Veamos el trabajo práctico 2, ¿sí? Vamos a ver un poco nomás del 2, ya nos quedamos casi sin tiempo. En lo que es el trabajo práctico número 2, nosotros tenemos el concepto de lo que es la cinemática en una dimensión. Entonces, estamos hablando de una partícula, un móvil, que se mueve en una dirección y que se mueve con una cierta velocidad, ¿sí? Esa velocidad no es otra cosa que la razón de cambio del espacio respecto del tiempo. Eso quiere decir, ¿cuál es la cantidad de espacio que avanzó? Lo podemos poner con L, vamos a poner con X, dividido en la cantidad de tiempo que pasó, ¿sí? Esto lo vamos a usar mucho tanto para este práctico como el práctico siguiente. Entonces, la partícula en un cierto tiempo, en un tiempo cero, está en una posición inicial. Después de un tiempo va a pasar a una siguiente posición o posición final, ¿sí? Por ahora lo que estamos viendo puede pasar con una cierta velocidad igual a la primera, si es que el movimiento es constante, y si no, aumentar tanto la posición como el módulo de su velocidad, ¿sí? Cuando el movimiento es variable, ¿sí? En este tipo de movimientos vamos a distinguir que cuando el movimiento es constante, a una velocidad constante, siempre se va a distinguir que la velocidad es directamente espacio sobre tiempo. Y podemos despejar de ahí las otras funciones. El espacio x va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Otra cosa puede ser también que el tiempo sea igual al espacio sobre la velocidad. En algunos lados van a encontrar también como que el espacio puede ser la variación solamente del espacio entre una posición final menos una posición inicial, ¿sí? Ahora, cuando eso pasa, nosotros tenemos en gráficos de espacio y de tiempo que se avanza gráficos de espacio o de x en función de t. Cuando el movimiento es constante, nosotros vamos a tener que el crecimiento es constante, ¿sí? A mismos tiempos se avanza la misma cantidad de espacio. Y la velocidad no es otra cosa que la pendiente de esta recta, ¿sí? Esto es la velocidad. Otra forma de simbolizarlo es con gráficos de velocidad en función de tiempo. En los gráficos de velocidad en función de tiempo, este tipo de movimiento, que es un movimiento constante, directamente es una línea recta. Esto en velocidad en función del tiempo. Ahora, cuando nosotros trabajemos con otros movimientos que son de tipo variable, nosotros vamos a hablar de que el espacio va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Esto debido a que ya no se va a poder trabajar con mismos espacios y mismos tiempos. Cuando hay una aceleración hay un incremento de velocidad. Entonces, en este caso, la velocidad final que lleva un móvil después de haber aplicado una cierta aceleración va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Tenemos en cuenta dos cosas. La aceleración puede ser positiva cuando aumenta la velocidad,
o la aceleración puede ser negativa cuando disminuye la velocidad. Eso es muy importante tener en cuenta. De estas fórmulas también se despejan otras, como por ejemplo que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio. ¿Sí? Todas estas fórmulas que nosotros vamos viendo son fórmulas que vamos a ir aplicando para hacer el estudio del movimiento y el estudio de cada uno de los cuerpos que vamos a ir viendo como interacción. ¿Sí? ¿Hasta acá van entendiendo cómo trabajar con esto? Sí, profe. En el caso de este movimiento acelerado, cuando nosotros queramos graficar espacio en función de tiempo, se puede graficar pero mediante una función cuadrática. Eso quiere decir que nos van a quedar curvas, espacio en función de tiempo. Si el movimiento es acelerado, a medida que vaya pasando el tiempo, va a avanzar más rápido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio va a ir subiendo de esta forma. ¿Sí? Va a necesitar cada vez menos tiempo para avanzar espacios o tramos más largos. Cuando el movimiento es desacelerado con una aceleración negativa, va a pasar al revés. Va a pasar esto. ¿Sí? Cada vez va a necesitar más tiempo para avanzar tramos más cortos. En este caso también se distingue, por ejemplo, otro tipo de gráfico. El gráfico que nosotros habíamos visto para un movimiento constante, que es de velocidad en función de tiempo, ya no es una constante. Para el caso de un movimiento acelerado, la velocidad va a ir creciendo, puede crecer desde cero o desde un valor inicial, y a medida que va pasando el tiempo se va a ir incrementando. Si el movimiento es desacelerado con una aceleración negativa, el sentido va a ser hacia abajo. ¿Sí? Y en estos casos se agrega un último gráfico, que es el gráfico de aceleración en función de tiempo. En el caso de la aceleración en función de tiempo, este gráfico para movimientos acelerados y desacelerados siempre es una constante. Si es acelerado, una constante positiva, y si es desacelerado, una constante negativa por debajo del eje. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Van entendiendo cómo trabajar con esto? Sí, profe. Vamos entendiendo. Entonces, se pueden realizar combinaciones de movimiento que, si ustedes se fijan acá en el gráfico del punto 2, tenemos una parte que es una recta de espacio en función de tiempo, que eso lo que me está dando es un movimiento constante, ¿sí? A una velocidad constante. Entre el tramo 2 y 3, si ustedes se fijan, el espacio no incrementa, solamente el tiempo. Eso quiere decir que el cuerpo se mantiene estático, se mantiene quieto en un lugar, sin moverse. Entre el 3 y el 4, por ejemplo, lo que está pasando es que el cuerpo, en vez de avanzar, retrocede. ¿Sí? Es otra posibilidad. El cuerpo, en vez de ir en un sentido, está yendo en el sentido contrario al que estaba en un principio. Y por último, en la zona de la parábola, es un movimiento acelerado, ¿sí? Que describe lo mismo que tengo acá, solamente que para el lado del espacio negativo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros teníamos en cuenta esta recta como referencia para el movimiento, teniendo en cuenta
que acá está el punto de salida y que el cuerpo se va a mover hacia aquel lado en sentido positivo, el movimiento que hace es, desde una posición inicial que es negativa, es decir, que no comienza en cero, sino que comienza, digamos, desde aquí. Yo lo voy graficando como para que se vea un poco. El cuerpo hace un recorrido hacia adelante hasta llegar a una posición final, que es la que obtiene en el tiempo t2. En este caso llega y se mantiene en este lugar hasta que pasa hasta t3, es decir, por un tiempo definido. En el momento t3, el mismo cuerpo empieza a disminuir el espacio, quiere decir que se empieza a mover en sentido contrario, con una velocidad constante, ¿sí? Hasta que llega al cero inicial. Entonces, una vez llegado al cero inicial, lo que va a pasar es que va a empezar a acelerar, pero en sentido negativo, ¿sí? Se va a empezar a ir hacia aquel lado, pero cada vez más rápido. ¿Lo van entendiendo? Sí, pero Entonces, esos son los movimientos que va haciendo el cuerpo en esos tramos de tiempo.